Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito, de Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para tu vehículo. Detrás de Loaiza, elegancia, comodidad y siempre a la moda. Por Binario Internacional, asesoría de comunicaciones y gestión de redes sociales. Binario Internacional, hazte notar. Y de Calzados de Ingleses, sabes que te pertenece. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este programa especial de Vladimir a la Carta. Hoy tenemos dos invitadas en este espacio, que no va a tratar temas políticos, sino un tema absolutamente distinto que ha estado en la palestra en los últimos días. Nos acompaña Blanca García Vizquel. Ella es la esposa de Omar Vizquel, con quien está en un proceso de separación. Omar Vizquel, un pelotero venezolano muy destacado. También nos acompaña la doctora Aisquel Machado, médico psiquiatra. Ella es terapeuta también. Bien, con ella hemos conversado ya en varias oportunidades sobre diversos temas, por ejemplo, sobre el efecto de la pandemia en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares. Y hoy el tema es precisamente esta aparición pública de Blanca de Vizquel denunciando situaciones de, de acoso, de maltrato en su relación de pareja con Omar Vizquel. Y es un tema delicado, por supuesto, saben que es un asunto cuando se trata de situaciones de pareja, pues esto es muy complicado. Y les confieso que pensé bastante en hacer o no esta entrevista precisamente por eso. Y por supuesto, la primera pregunta que yo le haría a Blanca es ¿por qué decidió llevar este tema a la opinión pública? Y luego vamos a profundizar un poco más ya sobre esta materia, ¿no? Y por supuesto vamos a tratar de ser lo más profesionales posible. En mi caso, tratar de tomar la distancia necesaria sobre este tema porque hemos visto ya posiciones muy pasionales en uno u otro sentido y no quiero que este sea un escenario para eso, en lo que respecta al periodista que lleva el programa. Por supuesto, la señora Vizquel tiene su punto de vista, la doctora también, y Omar Vizquel tendrá el de él, y cuando él quiera venir a Vladimir la Carta también tiene ese espacio disponible. Así que la primera pregunta sería esa, Blanca. ¿Por qué decides llevar este tema a la opinión pública? ¿Por qué hacerlo del conocimiento público, tu situación de conflicto de pareja con Omar Vizquel? Bueno, Vladimir, primero que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de contar mi historia en tu programa. Yo decido primero separarme de Omar por situaciones que ya yo sentí que no tenían solución. Sentí que mi matrimonio ya había llegado a un punto donde yo debía tomar una decisión y esa fue la decisión que tomé. Fue muy duro y muy difícil al principio y sigue siéndolo, pero me di cuenta que lo que yo estaba pasando era una situación que iba más allá de mí. Empecé a leer y empecé a documentarme y empecé a investigar y entendí que es algo que pasa más frecuentemente de lo que me gustaría haber, haberme dado cuenta. Y llevo esto públicamente porque siento una gran responsabilidad con todas aquellas personas, mujeres, hombres, niños, que quizás atraviesan el mismo camino por el que yo atravesé y que todavía sigo atravesando porque las secuelas son difíciles y no tienen la oportunidad de hablarlo y no saben cómo salir de allí. Cuando yo salí de allí quise hacer una voz para que puedan ver en mí un espejo y saber que sí existe una posibilidad de tener una vida sin abusos. ¿Cuánto tiempo tenías tú o tienes tú de casada, de convivencia, de relación con Omar Vizquel? Nosotros nos conocimos aproximadamente hace 12 años. Este noviembre hubiesen sido 12 años desde que nos conocimos. Estuvimos viviendo 10 años juntos aproximadamente y de esos 10 años estuvimos 6 años legalmente casados. ¿Cuándo comenzaron los problemas? Realmente no te puedo dar una fecha. Eh, Hubieron momentos bonitos durante la relación, por supuesto, y hubieron momentos muy fuertes a nivel psicológico, a nivel emocional, pero yo no lo entendí, no quise verlo, me hice ciega muchas veces. Cuando lo acepté ya había escalado hasta un punto donde hubo violencia física.
que fue cuando sucedió el incidente que todo el mundo ya conoce por las redes sociales y de las cuales existen documentos legales que prueban que sí pasó, no es algo que yo estoy inventando. En ese momento, pues yo todavía no quise aceptar lo que yo estaba viviendo y defendí a la persona que cometió este error. Y después de ello, yo seguí en mi relación hasta que yo asumí la responsabilidad de lo que estaba pasando, porque ciertamente hay dos partes de la historia. Y yo como parte de eso tuve que asumir mi responsabilidad y tomar una decisión, porque uno tiene que entender que cambiar a una persona es prácticamente imposible a menos que una persona decida hacerlo. Así que fui yo quien tomé la decisión de irme de ese lugar y empezar mi camino hacia la sanación. Ahora, cuando tú hablas de violencia física, ¿eso se produjo en una sola oportunidad? ¿Se produjo reiteradamente? ¿Hay testimonios, por ejemplo, médicos de eso? ¿Tú fuiste a algún médico que hiciera un examen y certificara alguna lesión o no llegó a ese nivel? Definitivamente sí. Ajá. Hubieron muchas oportunidades donde hubo violencia física, pero yo tenía mucho miedo, Vladimir, lo debo confesar, lo he hablado con mi doctora. Esa es una de las preguntas y de los reclamos que más recibo en las redes sociales. ¿Por qué no hablaste antes? Yo creo que una persona que nunca haya sido violentada en su vida no entiende por qué uno se queda en esa relación, por qué uno no habla. Pero yo vivía sola con él, vivíamos en una misma casa y el miedo que yo sentía de hablar, incluso de hablar con él al respecto, era demasiado. Yo no sabía qué hacer, no sabía si yo realmente estaba imaginándome lo que estaba pasando, aunque la violencia física era visible en mi cuerpo, yo no sabía cómo manejarlo. Primera vez que yo estaba involucrada en una situación como esta y para mí fue muy difícil aceptarlo yo primeramente y luego comunicarlo. Hubieron 2 veces que sí hubo reportes y la segunda vez fue una vez más contundente. Incluso esa vez yo todavía tenía miedo de reportarlo. Yo lo que hice fue llamar a mi vecino y mi vecino fue quien llamó a la policía. Así era mi miedo. ¿Y la policía actuó en ese momento? Sí, ¿Qué hizo la la policía policía? estuvo ahí, la policía vino, la policía hizo un reporte oficial, la policía vio las marcas, los morados, las lesiones, que aunque el señor Vizquel lo niegue, está en un reporte policial. En este país, en los Estados Unidos, es muy difícil mentirle a la policía. Cuando no existen evidencias, cuando no existen razones reales, tangibles, la policía no interviene. Y en el reporte policial están exactamente las heridas, los lugares donde fueron las heridas. Eso no lo estoy inventando yo, eso es algo que sucedió. Es algo que de hecho el señor Vizquel fue preso por 5 días. No solamente lo arrestaron por 48 horas. Él estuvo preso en una cárcel del condado de la ciudad de San Sammamish. Eso no se puede inventar, señor Vladimir. Ahora, me gustaría preguntarle a la doctora Esquel Machado, ¿en qué momento Blanca García de Vizquel la contacta para hablar de su caso? ¿En qué momento comienza ella a tomar parte activa? Y, por supuesto, yo no quiero llegar a preguntarle sobre un diagnóstico, etcétera, ya de Blanca García Vizquel con respecto a su situación emocional, porque eso es un tema ya de médico-paciente, de la relación médico-paciente. Entonces quiero ser, como lo he dicho, lo más escrupuloso en eso para que la doctora Machado me cuente o nos narre a la audiencia lo que ella pueda narrar desde su ética médica, desde su responsabilidad profesional. Bienvenida, Aikel. Gracias, Vladimir. Gracias por de nuevo permitirme estar en un espacio como este. Y bueno, esta vez dándole la voz a las mujeres, de verdad es imposible no empatizar con un caso como este, no sentirme comprometida, más allá del compromiso que puedo tener como médico con mi paciente, se hace personal. La verdad que casi siempre los casos de un psiquiatra se hacen personales, sobre todo si tienen que ver con abuso infantil y con abuso, con cualquier tipo de abuso, ¿no? De género, en realidad con cualquier tipo de abuso. Blanca me contacta
hace como 3 meses ya. Ya ella se había separado cuando me contacta, es decir, que yo solamente he conversado con ella. Yo no he conversado en ningún momento con su esposo. Y bueno, así como tú dices, bueno, mira, en algún momento si Omar quiere hablar, tiene el derecho a hablar acá en Vladimir a la Carta, también puede contactar a su psiquiatra y también puede hablar con ella si lo necesitara, porque obviamente a uno siempre le gusta escuchar todos los involucrados. Sin embargo, no puedo negar que Blanca tiene, o cuando me contactó, ha tenido básicamente síntomas ansiosos y síntomas depresivos. Sí, fíjate que nosotros hablamos de lo que había causado la pandemia, Vladimir, de los efectos de la pandemia. Y yo casi siempre que me plantean, porque he tenido muchos casos en pandemia de parejas que se quieren separar y que me dicen, doctora, me quiero separar, no, yo no soporto más este tipo de relaciones. La verdad que yo soy como que pro familia, ¿no? Porque nosotros somos gregarios y las personas que viven en pareja, si es una pareja sana, tienen más salud durante toda la vida. Entonces, hay muchos beneficios de vivir en pareja. Así que cuando no hay violencia, ni física, ni psicológica, ni verbal, ni financiera, cuando no me quieren cambiar y están conmigo y me quieren como soy, como tal vez a veces, como nosotros cuando queremos a nuestros hijos o queremos a nuestros padres, que termina de repente en la adolescencia nos ponemos que, ay, si mi mamá es muy gritona, mi mamá es muy intensa o no me deja, pero ya llega un momento en la vida en que dice, yo soy feliz con mi mamá tal y cual como es. Entonces, las relaciones de pareja deberían ser tal cual. O sea, yo soy feliz con esa persona o puedo vivir mi vida con esa persona porque no sé feliz todos los días, pero puedo vivir con ella. Y naturalmente, si me violentan mi integridad, es que no sé quién soy. Es que no tengo una estructura. Hay mucha gente que pregunta, en el caso de las mujeres violentadas, ¿pero por qué aguantaste tanto? ¿Pero cómo pudiste estar? Yo el primer día que me hagan algo, lo dejo, lo denuncio. En Estados Unidos llamas a la policía y de una vez te defienden. No, en Estados Unidos matan 10 mujeres todos los días. Y femicidio, sus parejas. O sea, pasa en el mundo entero. Y se pueden burlar de la ley en el mundo entero. Entonces, y cuando la mujer está en una relación como esa, la estructura, la psiquis de la mujer, no está como si no estuviera frente al miedo, vergüenza, humillación. No, no. Tú estás acabado. Tú estás sin autoestima. Tú sientes que no eres nadie y que solo eres a través de la única persona que te humilla o te maltrata, pero bueno, fue la persona que escogiste, te enamoraste. Las mujeres por lo general son mesiánicas y creen, lo voy a cambiar, yo lo voy a ayudar, él va a cambiar por mí. Bueno, hay quienes dicen que el hombre se casa creyendo que la mujer nunca va a cambiar y la mujer se casa creyendo que va a cambiar el hombre. Pero bueno, eso es otro punto. Pero fíjate, volviendo al tema del caso que plantea Blanca de Vizquel, Blanca García de Vizquel, hay algunas cositas que me gustaría precisar. ¿Ustedes tuvieron algún intento de reparación del daño que había ya en la relación? ¿Fueron a alguna terapia? ¿Tuvieron acceso a algunas consultas con algunos especialistas para tratar de salvar la relación a pesar de lo que tú denuncias? Sí, por supuesto que sí. La primera razón no fue porque yo quise, sino porque a mi ex esposo lo obligaron el equipo de los Tigres de Detroit, para el cual estaba trabajando al momento de la agresión, a ir a una terapia obligada de abuso y de terapias de violencia doméstica, abuso sexual y abuso sobre niños. Es el nombre completo que se le da a la terapia. Y nosotros fuimos a esas terapias y también como de la ira, manejo de la ira se llama, anger management en inglés. Fuimos a muchas terapias de esas y yo pensé que eso iba a ayudarnos en nuestro matrimonio. Durante un tiempo
creí que sí, que había cambiado, que él había entrado en conciencia, pero luego me di cuenta que no. ¿Cuánto Los tiempo patrones duró de esa terapia? comportamiento siguieron. Aproximadamente 3 meses. Y Fueron eso diferentes terapeutas, fueron con diferentes diferentes. terapeutas. Sí. Ok. Y ahí paso a preguntarle a la doctora, ¿es tiempo suficiente para trabajar una situación de esta naturaleza? 3 meses, por ejemplo. No, la violencia doméstica, y usualmente los violentos, ok, los violentos de las puertas adentro, digamos, o los ataques de ira y todo el tipo de problemas de impulsividad, son enfermedades que debes tratar toda la vida. Como cuando tú eres alcohólico y de repente te enmiendas y entras a Alcohólicos Anónimos y dices, por hoy no voy a beber. Bueno, el violento tiene que decir todos los días, por hoy no lo voy a hacer. Entonces tiene que estar mezclado o ligado a terapias que te recuerden y te refuercen cuál es la mejor elección. Pero, por ejemplo, la pandemia, Vladimir, lo que hablamos, lo que tú y yo hablamos hace, que no tiene que ver específicamente con este caso. En pandemia, mucha gente ha sacado su peor versión de sí misma. Todos podemos tener de repente cosas malas, todos tenemos defectos. Y lo bueno de todo es que podemos controlarlos. Pero hay situaciones que te hacen no importar tener ese control. Entonces, quizás la pandemia fue como que lo que agudizó más la situación entre Blanca y su esposo y, bueno, definitivamente la hizo dar el salto de salir Ahora, de la casa. le pregunto a Blanca García de Vizquel, primero hablabas de tu esposo, después dijiste tu ex esposo. El proceso de divorcio no ha culminado, ¿no? No, No ha está culminado. todavía O sea, en trámite. legalmente todavía es tu esposo. Una pregunta, ¿parejas anteriores de Omar Vizquel llegaron a denunciar alguna situación similar? ¿Has tenido tu conocimiento de que en otras relaciones haya tenido ese comportamiento? ¿O fue nada más contigo? Yo tengo conocimiento de no solamente la ex esposa, porque yo no quiero hablar de ella. Es una persona a la cual estoy muy aparte, no tenemos buena relación para nada, pero parte de lo que detonó la violencia de mi todavía esposo eran sus infidelidades. Él tiene un problema de infidelidades, eran muy recurrentes. Y sí sé que en muchas oportunidades tuvo esta misma situación con otras personas que no eran su pareja legal, eran personas que estaban con él. Pero nadie reportó porque es muy importante que yo diga que enfrentarse a una persona con tanto poder como lo es mi esposo todavía es difícil porque es alguien que maneja muchos recursos, es alguien que maneja mucha gente que hace cosas por él. Me voy a limitar a decir que hace muchas cosas por él. Fíjate, allí importante detenerse y retomo la pregunta inicial. El llevar esto a la opinión pública, si ya, digamos, hay un proceso en marcha, ¿qué puede cambiar el llevar esto a la opinión pública si ya hay un proceso judicial en marcha de separación y de tus denuncias? Porque yo realmente no quiero atacar a una persona pública por ser pública. Yo quiero que las personas que me ven sepan y entiendan que independientemente de lo grande o el nombre que tenga tu abusador o la persona que te está violentando, se puede salir, existe ayuda y nadie se merece de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, sea emocional, sexual, físico, psicológico, económico, pasar por una situación como esta donde no te sientes segura. Y a esas son las personas a las que yo les estoy hablando, a las personas que todavía están allí, a las personas que no se atreven a salir, que no se atreven a hablar por miedo, que existe una manera, que sí existe ayuda, que no te tienes que quedar allí por obligación, que tienes que primero entrar en conciencia, tomar la responsabilidad, hacer a un lado el dolor por un momento y enfrentar lo que tienes delante de ti y poder buscar esa ayuda para salir, porque sí se puede. Eso es realmente lo que yo busco. Yo no busco atacar a nadie por tener un nombre grande. Lamentablemente,
La persona con la que yo me casé es una figura pública y yo debo decir el nombre de esa persona. Mi objetivo no es hacia eso, mi objetivo es abordar un tema social que desgraciadamente es más común de lo que la gente quiere reconocer. Fíjate, Blanca, precisamente sobre ese punto, es muy difícil, digamos, evaluar a una persona sin tomar en cuenta su aspecto público y también su aspecto privado. Él es un pelotero reconocido, querido por toda la fanaticada venezolana, más allá de que sea alguien del Caracas, alguien del Magallanes. Yo soy de los Leones del Caracas, y habrá gente que es magallanera. Me imagino que él es de las Águilas del Zulia. Me imagino que tú también eres de los Leones del Caracas. Me imagino, Blanca, pero No, fíjate, no eres de los Leones. No tienes no, preferencia en ese campo. no, por los momentos me quedo con las Águilas del Zulia. De Ah, otra bueno. maracucha, acuérdate. Ah, es que ella es maracucha, fíjate. Entonces, fíjate, pero más allá de eso, porque eso es un detalle accesorio, eso no es lo central, más allá de eso, está también el tratamiento que en la opinión pública se le ha dado al caso. Y quiero ver, quiero saber cómo has evaluado tú el tratamiento de este caso ante la opinión pública y cuál fue tu primera aproximación a un medio de comunicación social, a un periodista, para plantearle este caso. O sea, ¿cuál fue, cuándo lo decidiste, por quién te decidiste? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que yo entiendo y comprendo a todos los fanáticos del béisbol, porque él tiene mucho mérito y eso yo jamás lo voy a negar. Él ha sido excelente profesional y todos los reconocimientos que tiene, pues se lo ha merecido. Yo no tengo nada que decir sobre eso. Yo estoy abordando un tema social. Mi tema es para esas personas que han transcurrido el camino que yo transcurrí y sigo transcurriendo. Eso por un lado. Por otra parte, todos los comentarios en las redes sociales, independientemente de que quiera o no, eso hiere, eso duele, sobre todo cuando te dicen que estás inventando algo que tú sufriste en carne propia. Eso es absurdo que yo me pare en una cámara o ante un medio de comunicación a enfrentarme a algo tan grande, porque esto es grande, es una persona que tiene mucho poder, independientemente de que yo lo quiera aceptar o no, es una persona que tiene mucha influencia y maneja medios. Y yo sí traté de acercarme a una periodista llamada Patricia Poleo para plantearle mi caso porque pensé que era una persona seria y lamentablemente me equivoqué. Después de eso, pues decidí trabajar en mí, decidí empoderarme en el sentido de aceptar la responsabilidad de lo que estaba pasando, de no sentirme víctima de lo que estaba sucediendo, porque cuando te sientes víctima pierdes el control. Y yo no quería ser víctima, yo quería tener el control de mi vida, pues de una vez y por todas, asumir lo que me estaba pasando. Luego que trabajé en mí y tuve un poco más de fuerza, entendí que tenía que ser yo, con mi propia voz, la que se dirigiera a todas las personas que quisieran y estuvieran dispuestas a escucharme. Y Una así lo pregunta. hice. Fíjate, Blanca, ¿qué fue lo que pasó con Patricia Poleo? Porque tú dices que hablaste con ella y pensaste que era una periodista seria. ¿Qué fue lo que te llevó a sacar esa conclusión de que no lo es o no cumplió con lo que tú pensabas que iba a cumplir en cuanto al tratamiento del caso? ¿Qué pasó allí? Yo considero que un periodista, y lo entiendo, siempre tiene que considerar las dos partes de la historia. Eso es lógico. Pero tuve una mala experiencia con esta persona, lo cual no quiere decir que yo esté hablando mal ni tenga absolutamente nada en contra de ella. Solo que si tú estás contándole una historia a una persona y estás dándole esa confianza, hubiese apreciado mucho que la señora Poleo no fuese a mis espaldas a hablar con mi ex esposo sin informarme acerca de lo que estaba pasando. Eso fue lo que pasó con la señora Poleo. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que ella no sea seria, simplemente que ella no fue de frente conmigo a decirme que ella quería consultar los dos lados de la historia. Y yo me enteré de una manera allegada, por fuentes allegadas al señor Vizquel, de lo que había sucedido. Y eso para mí fue decepcionante. Pero una pregunta, es bueno precisarlo, porque un periodista, como tú muy bien lo dices, debe consultar dos fuentes cuando hay un caso de esta naturaleza o de otra naturaleza donde se tiene que escuchar versiones distintas, ¿verdad? En el caso de ella publicó algo de lo que tú le dijiste
¿O fue simplemente hablar con Omar Vizquel sin publicar nada de lo que tú denunciaste o de lo que tú le contaste? Correcto. Ella fue a mis espaldas a hablar con el señor Vizquel sin ni siquiera avisarme que ella quería, porque yo he hablado con otros periodistas y ellos me han dicho lo mismo. Mira, quiero escuchar las dos versiones de la historia, lo cual yo comprendo. Yo no tengo absolutamente nada en contra de eso, al contrario, yo no tengo nada que esconder, yo tengo todas las pruebas. Y me gustaría mucho también que el señor Vizquel hablara al respecto, que no lo ha hecho porque él considera que esto es privado. Esa es su posición, también la respeto. Pero hubiese apreciado mucho que la señora Poleo me lo dijera a mí de frente y no a mis espaldas. Vamos a hablar un poco, ya dejando ese punto al lado, hablar un poco sobre cómo se expresó ese abuso contra ti. Cuando tú hablas del abuso de poder, de que él es una persona de poder con influencia, etcétera, ¿en qué se manifestó eso? Ya no en el periodismo, sino, por ejemplo, en cuanto a los equipos de béisbol, en cuanto a sus abogados, o sea, ¿qué trato recibiste? Por ejemplo, cómo se portaron los vecinos, el círculo de amigos comunes, estas cosas, los amigos, los compañeros de él en el béisbol. Yo he recibido diferentes fotos de diferentes personas. De su círculo de amigos, por supuesto, todos a su favor, precisamente porque ellos no conocen el lado de ese señor que conozco yo íntimamente, por un lado. En la parte del béisbol, pues yo no tengo muchos amigos del béisbol, tengo muy pocos, y esos pocos amigos que tengo del béisbol los conservo y gracias a Dios me brindaron su apoyo. Los vecinos que han vivido, el único vecino que vivió por más tiempo con nosotros, cerca de nosotros en Washington, recibí su apoyo porque fue testigo él de muchas cosas y por eso doy gracias porque tengo testigos que han visto cosas que nadie más ha visto. Por lo tanto, ¿qué vieron? es que yo no sé si yo tengo el permiso legal de hablar al respecto porque quiero respetar la privacidad de mi vecino y quiero respetar su integridad y su familia. Perfecto, se respeta eso. Ahora, desde el punto de vista de lo que consta en auto, como se dice en términos legales, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas concretas? ¿En qué se manifestó el abuso? Por ejemplo, tú hablabas de algo en lo económico, ¿no? Que no te permitía realizar trabajo, que hubo algún tipo de acoso en el campo económico, en el manejo de cuentas, etcétera. Algo así creo haber visto dentro del caso. Me gustaría que me hablaras de eso. Sí, la realidad es que todo empezó de una manera muy sutil de su parte. Yo no puedo decir que él me puso una pistola en la cabeza para que yo no trabajara, pero todo empezó como con cierta manipulación donde él me decía que él quería que yo estuviera con él en todo momento y yo quería trabajar. Cuando uno trabaja, uno tiene que cumplir horarios, uno tiene que respetar el lugar de trabajo. Y él me decía que yo no tenía necesidad de eso, que él quería que yo estuviera para todos los viajes para los cuales yo estuve. Yo estuve con él en cada viaje, en cada temporada, en cada evento. Esto a mí no me permitía trabajar ni desarrollar mi carrera. Yo tengo que también reconocer mi responsabilidad porque al final de todo yo decidí eso para mí. Yo decidí entregarle a él mi tiempo, decidí entregarle mi vida y decidí poner a un lado mi vida para vivir la vida de él, cosa que no es extraña para todas las esposas del béisbol. Y todas aquellas esposas del béisbol que me están escuchando o que puedan ver este programa estarán de acuerdo conmigo. Tú tienes que poner tu vida a un lado para poder estar con ellos viviendo a través de ellos. Bueno, pasa con la esposa de los militares, pasa con la esposa de muchos políticos, o con las mamás de los peloteros, también pasa, cuando son muchachos sobre todo, o los papás, en mi caso que nos tocó vivir eso, ¿no? Con nuestros hijos que son deportistas también. Fíjate, pero me gustaría también abordar con la doctora Aisquel Machado, ¿qué pasa en el ser humano que actúa de una forma violenta contra su pareja o contra los demás? ¿Qué pasa con el hombre? Porque hay que ver también en el caso de una persona, no llámese Omar Vizquel, llámese Pedro Pérez o llámese como se llame, ¿verdad? ¿Qué pasa en el hombre? ¿Qué es lo que puede mover en él un comportamiento violento? ¿Qué es lo que lo puede llevar a agresiones en el plano físico o en el plano económico o en el maltrato o en acoso psicológico, si se puede llamar? ¿Qué pasa allí en un hombre que actúa de esa forma? Pero también a lo mejor en una mujer, pero en el caso del hombre, porque
se ha multiplicado la cantidad de denuncias que hay por maltrato físico contra muchas personas conocidas en el mundo, ¿no? O por abusos de distinta naturaleza. Sí, bueno, el tema del abuso doméstico, del maltrato de género, sabes muy bien que es como que una persona de poder, siempre los abusadores van a ejercer su poder frente al más débil, en cualquier tipo de abuso. Entonces, cuando hablamos del abuso de género, hablamos del abuso, ¿por qué alguien puede volverse violento y saber? Bueno, porque son controladores. Lo primero es que quiere controlar. Y cuando quieres controlar de forma arbitraria, de la forma que sea. Y si lo único que tienes es la fuerza, porque no vas a tener la razón, entonces tienes la fuerza, entonces controlas con la fuerza. Y si lo que tienes es la fuerza económica, controlas con la fuerza económica. Y por supuesto, los abusadores no van a llegar, Vladimir, con un cartelito. Cuidado, soy un abusador. No, no llegan así. Usualmente los abusadores son gentiles, amables en la conquista. Son gentiles, amables, serviciales. Estamos hablando de unos personajes que tienen una autoestima que depende de la autoestima de su abusado. O sea, es jerárquica. Entonces, él va a tener la autoestima alta mientras mantenga la autoestima baja del abusado. Y necesita a alguien a quien abusar para mantener su autoestima, su poder, su dominio. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha cronificado al punto que se ha naturalizado la violencia. Tú tuviste en estos días a una señora muy interesante que hablaba que se había erotizado la violencia. Y me encanta que haya dicho eso, porque es que exactamente, es decir, este tipo de géneros musicales, donde yo en una canción relato que te golpeo pero te gusta, que te golpeo pero estás detrás de mí, estoy erotizando la violencia. Entonces, la erotizo, la naturalizo, casi que nos han violentado y no nos hemos dado cuenta que nos están que estamos siendo violentadas. Pero es que eso era un derecho, casi que muchas personas piensan. Es más, yo me acuerdo, en mi caso, yo hace 20 años, de repente me decían, yo decía, hay un señor en mi edificio que me está mirando, no sé, me mira como vulgar, me mira, y yo me acuerdo que de repente mi mamá decía, bueno, tú no lo mires. Si él no te hace más nada, no lo mires. Y ya eso es una agresión. O sea, no te pueden mirar, no te pueden sacar la lengua. Claro, tú no sabes, tú no lo explicas bien, tú no lo entiendes. Cuando tienes 16 o 17, tal vez no entiendes a qué tipo de violencia está siendo expuesto. Pero antes a nuestras madres le decían, los problemas de la casa se arreglan en la casa. Entonces, cuando alguien sale a decirlo, para que sea testimonio, y como testimonio tú le preguntas a Blanca, Blanca, ¿por qué lo cuentas? ¿En qué te va a ayudar que lo cuentes? Y yo estoy así como que yo quisiera responder por ella, o por ella en representación de todas las personas que yo he tenido cerca que han vivido una situación como la que ella relata, que quieren contarlo una vez que se liberan. Una vez que lo dicen, son tantos años en silencio, son tantos años guardando esa mentira, porque saben que le va a ir más mal si lo cuentan. Hubo una vez que yo hablaba con Blanca y yo le hacía la pregunta que le hacen en redes. Blanca, ¿por qué no llamabas a la policía? ¿Pero por qué? Y ella me decía, es que si la policía no nota que yo tengo heridas, que es suficiente, cuando la policía se va, es peor. O sea, tú tienes que tener, de verdad, haber vivido eso para saber lo que es decir, no voy a denunciar, porque cuando la policía se va, es peor. Los niños abusados, Vladimir, que a veces no les cree su mamá, que no les creen, pasan hasta 2 años antes de decírselo a alguien. No lo cuentan,
por el miedo a que no les va a creer y a que la persona que los está abusando, que tiene poder, le va a hacer daño a su entorno, porque son coaccionados. Lo mismo pasa con la mujer violentada. No lo cuentan porque tienen miedo, naturalmente. Y si me mantiene, tengo que tener más miedo, porque ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a comer? Tengo esos miedos asociados. Porque, por supuesto, que el abusador te aísla socialmente, te aísla económicamente, te aísla laboralmente, te aísla familiarmente, te tiene para él. Una pregunta para, sí, precisamente para Blanca sobre ese punto, porque es importante la acotación que estaba haciendo la doctora Esquel Machado. Fíjate, Blanca, en conversaciones ya cercanas entre ustedes, después de esos eventos violentos que tú narrabas, él te llegó a pedir perdón, buscó la reconciliación, admitió ante ti de alguna forma, digamos, en alguna llamada telefónica, en alguna comunicación, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, una carta, algo que había asumido esa conducta y que quería dejar de hacerlo, algo así. Sí, él me llamó, él me pedía sobre todo que por favor no hablara, que me quedara callada, que no destruyera su carrera, que él sabía que todo lo que yo tenía que decir le iba a destruir su carrera. Y yo lo que le preguntaba era, pero tú no estás pensando en mí. Y él decía que yo tenía que pensar en él, en que había un futuro para él. Y ese era mi mayor dolor, que en una relación donde yo di tanto, esa persona primero estaba él que yo. ¿Tú tienes testimonios, tienes pruebas, has cocinado pruebas de que él te admitió esas lesiones? Sí. ¿Cuáles Sí, son las esas tengo. pruebas? Tengo audios donde Ajá. él admite todo. Él admite la violencia, él admite que sí, que se equivocó, que él no quiere que yo hable, que ya eso pasó. Sus palabras es, ok, ya eso pasó, eso está en el pasado. Pero es que él no entiende, yo no sé cómo explicarle ni a él ni a las personas que me escuchan que eso es como que si tú lo revives y lo revives en tu mente todos los días, no lo dejas ir, no lo puedes olvidar hasta que puedes entrar en conciencia y puedes hablar al respecto y puedes hablarlo lo suficiente como para que ya eso vaya pasando, el dolor vaya disminuyendo poco a poco. Fíjate que allí también les vuelvo a dar la palabra a la doctora Esquel Machado para preguntarle sobre los episodios. Por ejemplo, una persona que es violenta en una ocasión o en dos o tres ya tiene una característica de ser alguien violento. Una persona que asume una conducta violenta en una relación ya se puede catalogar como una persona patológicamente violenta, o puede ser episodios aislados, producto de algo. O sea, puede algo generar en una persona una actitud violenta, por ejemplo. Mira, Vladimir, usualmente el violento y usualmente el abusador nos da indicios. O sea, tiene una conducta de alguna forma que tú puedes darte cuenta. Si eres una persona allegada, tú puedes no darte cuenta que la violencia, a ver, yo puedo vivir toda la vida con mi vecina de al lado y si no hay gritos, yo no sé que el esposo es violento. ¿Ok? O sea, no es que todo el mundo se va a dar cuenta, porque eso pasa de las puertas adentro. Ahora, si yo tengo, y ese es el caso de muchas personas que crean un nombre, ¿ok? Que son reconocidos en su comunidad, en su ciudad, de alguna forma ejercen algún liderazgo. Podemos decir incluso hasta ahora en redes sociales que ejercen un tipo de liderazgo, ¿no? Youtuber, influencer, eso que llaman influencer. Influencer, correcto. Que tienen que cuidar una imagen, que es la imagen que ellos han querido vender, que en muchos casos es una imagen real. O sea, que venden un producto porque se han convertido en un producto. Pero hay casos donde lo que venden no es lo que son. Entonces, yo voy a cuidar esa reputación. Yo voy a cuidar que como me aprecian por lo que proyecto, tengo que cuidar eso a costa de lo que sea. Entonces, el violento o el que ejerce violencia sobre la mujer
no necesariamente ejerce violencia con los amigos. Quizás no es un violento con los amigos, porque los amigos le pueden responder. Acuérdate que el violento, el pedófilo, por ejemplo, no es un abusador sexual de todas las mujeres, de niños. ¿Por qué? Porque es una víctima que él puede manejar. Entonces tenemos la característica del hombre abusador. Él abusa a las personas que puede manejar. Él sabe la diferencia entre el bien y el mal. Él sabe las consecuencias de sus conductas, pero aún así infringe porque lo que le importa es su beneficio y no puede posponer la gratificación de que sea beneficiado frente a cualquier deseo, el deseo que sea, si es un deseo sexual, lo que sea, de lo que estemos hablando. Quiero, no sé, que... Sí. Y puede ser, o sea, esto es porque es que mucha gente dice, pero no, es que yo no puedo creer eso, pero yo no puedo, es que él no se ve así, pero es que no, yo como se lo repito, los abusadores no salen con un cartel diciendo soy un abusador o soy un asesino o soy, no, es algo que escondo. Claro. Mira, ahora los hijos de los padres alcohólicos sufren mucha violencia, ¿no? En el desarrollo de su vida. Y casi siempre esos hijos son de los que más saben ocultar las cosas, porque están acostumbrados desde pequeños, y esa es parte de la historia de Jacqueline Onassis. Jacqueline Onassis tenía un papá alcohólico y ella, el tipo de personalidad de no decir nunca nada, nació escondiendo los shows que hacía su papá. Entonces naturalizan las agresiones, naturaliza el dolor, naturaliza. No todo el mundo que aguanta de grande violencia significa que es que te violentaron en la casa. Pero ciertamente algunos casos tienen que ver con un entorno violento. Una pregunta. Con una sociedad violenta. A propósito de eso, ¿qué porcentaje de mujeres son violentadas en su relación? De cada 10, por ejemplo. El porcentaje es 3 de cada 4, según la UNESCO, 2018. Estamos hablando del 75%. Si son 3 de cada 4, estamos hablando que el 75% de las mujeres sufren algún tipo de abuso por parte de su pareja. Una pregunta. Y de ese porcentaje, el 50% de las violentadas muere en manos de su pareja o su expareja, de las que sufren violencia física. Es un porcentaje altísimo, altísimo. 120 niñas en el mundo, 120 millones de niñas en el mundo han sido abusadas sexualmente. Es decir, las cifras de la violencia son tan alarmantes que cuando una persona sale y dice, porque casi nunca lo dicen, ayer veía el caso de una mujer en España que es ícono de la lucha contra la violencia, se llama Ana Orantes. 40 años la abusó el esposo, durante 40 años. Y ella un 4 de diciembre fue a un programa de televisión, un talk show, donde lo contó porque ya se había divorciado. Pero en el divorcio, el juez no le ordenó al abusador que se fuera de la casa. Le permitió seguir viviendo en la misma casa con ella, a su abusador. Estamos hablando del año 1997, Vladimir. Y 13 días después de que ella salió en el programa contando todos los abusos a los que ella durante 40 años estuvo sometida con el padre de sus 11 hijos, él la roció de gasolina, la amarró a una silla y la quemó viva. Cuando se divorció, los hijos le reprocharon de que ya para qué se iba a divorciar, de que para qué, si ya habían pasado 40 años y ya el papá estaba tan viejo, que no era el momento de que ella trajera al plano del presente todo lo que vivió. Y resulta que no, que como el dolor no prescribe en la víctima, nunca es tarde cuando la dicha llega. Pero eso solo lo sabe el que sufre. Los crímenes de Bill Cosby
en 2015 lograron una ley donde abolían la prescripción de los crímenes hacia mujeres, los abusos, lo que es harassment, violaciones y agresión sexual. Porque tenían prescripción. Si a la víctima no se le prescriben, cuando tú estás con una víctima, tú tratas de no preguntar exactamente, como un abogado que pregunta o un periodista que pregunta exactamente cómo pasó. Tú te das cuenta y no preguntas. Porque como cada vez que lo recuerdan, le revives el dolor, tú entiendes que no puedes, que no preguntes más, para no ahondar en el sufrimiento. Tienes Así. otros elementos para darte cuenta que sí, específicamente fue víctima. Eso no significa que el victimario no pueda pedir disculpas, que el victimario no puede decir yo voy a entrar en rehabilitación, yo quiero cambiar, yo quiero, ¿sabes? O sea, es válido. Ahora, fíjate, Blanca, a propósito de eso, de cómo vives tú hoy en día. Tú estás en Texas, has circulado pues en los medios la versión de que has sufrido también acoso en lo económico, que te han cerrado cuentas, que te han quitado acceso a las cuentas, etcétera. ¿Cómo vives en este momento? ¿Cómo te financias tus gastos? ¿Qué fue lo que pasó realmente en ese aspecto económico, si lo quieres contar? Sí, por supuesto. Justamente el mismo día casi que yo me fui de la casa, mi esposo sacó todo el dinero de las cuentas, completamente dejando solo $2. Por esta razón, yo tuve que irme a un refugio y en ese refugio yo aprendí muchas cosas. Tuve ayuda gratis, tuve comida gratis, tuve estadía gratis, tuve asesoría tanto legal como psicológica por el tiempo que estuve allí. Luego, gracias a mi hermana, pude salir de allí y económicamente, pues tengo la ayuda de una persona que de buen corazón está apoyándome con un préstamo por los momentos. Esa es mi situación económica actual. O sea, tú no tienes acceso a tus cuentas, no tienes una tarjeta de crédito, no tienes una cuenta en un banco. Sí tengo, pero está vacía. Mi Está- única fuente de ingreso era mis cuentas con mi esposo. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy contador público Ujú. ¿Y en has pensado Venezuela. en Venezuela, en Estados Unidos no puedes ejercer, no No tienes puedo permiso? ejercer, por los momentos no puedo ejercer. Ajá, fíjate con el tema, este asunto del Salón de la Fama, bueno, que está allí también en el ambiente porque tú llegaste a hacer referencia sobre este tema. Eh, un objetivo tuyo en este caso es que Omar Vizquel, por lo que tú denuncias, no llegue al Salón de la Fama. Es que yo no tengo nada en contra de su carrera profesional. Mi problema no es con el señor como profesional, es como individuo, como esposo. El problema que tiene él es que él quiere que yo me calle la boca porque sabe que una persona tiene que tener tantos méritos profesionales como personales para poder llegar allí. Yo no tengo ningún tipo de ganas de que ese no sea su mérito. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo simplemente estoy contando mi historia. Como dije al principio, lamentablemente, él hizo actos que no son legales, que no están bien, que fueron mal hechos de su parte. Y él tiene que reconocer y admitir que lo hizo y aceptar también su responsabilidad. Y eso, si influye o no en el Salón de la Fama, eso escapa de mis manos. La señora Nicole Vizquel, primera esposa de Omar Vizquel, ha dicho que tengo más de 27 años conociendo a Omar Vizquel y conviví con él durante más de 20 años de matrimonio como su primera esposa. Puedo afirmar responsablemente que jamás vi en él ese lado violento que pretende mostrar, dice ella. Eso es totalmente falso, pero yo me voy a abstener de hacer algún tipo de comentario sobre esa persona. Otro aspecto sobre este punto de tu situación con Omar Vizquel, los equipos del béisbol, las personas con las que ha trabajado Omar Vizquel, ¿has recibido alguna comunicación? ¿Te han pedido que desistas de las denuncias? ¿Alguien cercano a su carrera, pues, a todo lo que ha sido su trayectoria de alguno de los equipos, del último equipo donde él ha estado, en fin? Específicamente del último equipo con el que estuvo, no. Amigos que sí están dentro del béisbol, sí, me han atacado fuertemente
porque precisamente no quieren que se vea afectada su carrera. En ningún momento me han preguntado cómo estoy, qué pasó, por qué dices eso, qué hizo él para que tú digas algo como esto, que es grave. Simplemente quieren protegerlo, quieren proteger su carrera. ¿Quieres nombrar a alguna de esas personas o prefieres atenerte Prefiero atenerme. de nombrarlos Es perfectamente? que, Ahora, señor fíjate, Vladimir, mi objetivo no es irme contra una persona, llámese como se llame. Como yo se lo he dicho a la doctora, desde el primer momento que yo hablé con ella, lamentablemente la persona con la que yo me casé es una figura pública y yo debo decir quién fue mi agresor, pero yo no tengo nada en contra de esa persona a nivel profesional. Yo me dirijo es hacia una causa social, porque es un problema real y es un problema que pasa mucho y ahora nadie fíjate, habla de esto. también entiendo que la abogados o ha circulado versiones según las cuales tú habrías firmado algunos documentos donde desmentías algunas de estas acusaciones. ¿Eso es cierto? ¿Tú firmaste algún documento donde te retractabas de esas acusaciones? Y si lo firmaste, ¿por qué lo hiciste? ¿Te presionaron para hacerlo? Efectivamente, me presionaron para hacerlo. Fue un documento que ni siquiera yo misma redacté. Fue un documento que redactó el abogado del señor Vizquel en el momento que lo defendió en la corte. Luego que ese señor salió preso, a mí me hicieron firmar un documento para que él pudiera salir preso. Si yo no firmaba ese documento, el señor Vizquel podía enfrentar de 1 a 5 años de cárcel. De hecho, yo tuve que adicionalmente que firmar ese documento, yo tuve que pedirle a la corte de mi palabra que por favor no lo metieran preso. Una Y eso pregunta, lo hice yo bajo presión. ¿por qué te obligó? ¿Cómo logró obligarte a hacer eso que no querías hacer? Porque me dijo que si yo no lo hacía, él me iba a quitar la casa y me iba a sacar de la casa. Yo no tenía ningún lugar a donde ir, yo estaba sola, no tenía ningún tipo de amigos o familia en el lugar donde yo vivía con él. O sea, que el abogado también ejerció alguna forma de violencia contra ti, ¿puedes decirlo? Sí, lo puedo decir. Vamos a ir recapitulando con el tema. Blanca García de Vizquel. Podemos recapitular un poco sobre lo que está en autos en cuanto a las denuncias que tú haces contra él. Las formas de violencia que están en el expediente, ¿cuáles son las que tú has denunciado? La violencia física, Ajá. que fue la más evidente, porque lamentablemente para mí la violencia verbal, la violencia psicológica y la violencia económica es muy difícil de probar. Solamente es tratable a nivel psiquiátrico hasta donde yo tengo entendido. La policía no hace un reporte cuando una persona te agrede verbal o psicológicamente, y menos económicamente. Claro, porque es otro tema. Ahora, tu objetivo con Omar Vizquel al día de hoy, por ejemplo, tú quieres lograr que él asuma su responsabilidad públicamente, que te ofrezca disculpas públicamente, quieres algún tipo de, aunque no sea la reconciliación de pareja, quieres normalizar tu relación con él como expareja y ponerle un final a esta situación. ¿Qué es lo que tú quieres lograr desde el punto de vista ya en lo personal, como algo que te reivindique como su expareja, como mujer, como ser humano? Mi objetivo principal es que el divorcio se lleve a cabo en el tiempo que tiene que llevarse a cabo, que se lleve a cabo en términos legales, que me toque lo que es justo, como en cualquier pareja que se divorcia, que cada quien tome lo suyo y cada quien agarre su camino. Yo no tengo ningún tipo de interés de conservar una relación con el señor Vizquel de ninguna manera. Yo no lo quiero en mi vida, yo no quiero saber más nada de esa persona. Yo simplemente quiero seguir adelante con mi vida y poder hablar sobre mi historia que sirva para todas aquellas mujeres que todavía están en ese camino para que puedan buscar la ayuda que necesitan y vean en mí que sí que se puede tomar fuerza y que se puede salir adelante. Lo demás no me interesa absolutamente nada que ver con el señor Vizquel. Lo único que me interesa de él es que reconozca públicamente lo que me hizo y que me pida una disculpa pública porque él hasta ahora solamente ha querido respetar su privacidad y ha defendido su carrera. Ahora, tú te fuiste de tu casa, te fuiste a otro lugar. Sí. ¿Eso no te genera una situación, digamos, de que te puedan acusar de abandono del hogar, etcétera? Tú te fuiste con permiso de un tribunal, te fuiste por tu cuenta. Por qué no te quedaste y lograr que él se fuera? Una pregunta a lo mejor desde lo lejos y desde afuera que cualquiera se puede hacer, ¿no?
¿Por qué te fuiste tú y no él, por ejemplo? Porque yo tenía mucho miedo por mi vida. El señor Vizquel, 2 días antes de que yo decidiera irme, su violencia escaló a un nivel que yo no entendí y me dio mucho miedo porque recordé cómo fue el último incidente donde se vio involucrada la policía y yo no quería volver a pasar por eso. Esa es una de las preguntas que me hacen. ¿Por qué no volviste a llamar a la policía? Es un trauma y es muy fuerte cuando uno llama a la policía y cuando ves todo lo que sucede cuando llega la policía, todo lo que hay que decir, lo que hay que hacer, los trámites que hay que pasar. Yo no quise volver a pasar por eso. Yo simplemente decidí vivir. Decidí, independientemente de lo que pudiera pasar, salir con vida, mi madre y yo, de la casa donde estaba, no me importó más nada. Ese era mi único objetivo, salir e irme lo más lejos posible de él. Doctora Aisquel Machado, volvemos con Aisquel Machado para poco tu comentario sobre lo que ha dicho la señora Blanca García de Vizquel, esta última parte de su intervención. Me gustaría un comentario tuyo. Sí, bueno, lo interesante aquí no es escuchar a Blanca decir que quiere, no quiere nada con él, pero no estaría mal unas disculpas públicas. Y eso sería socialmente, yo creo que es como parte de una, o sea, se vuelven a reivindicar las mujeres, no solamente se reivindicaría Blanca, ¿no? Sino todas las mujeres, porque es que, fíjate, estar dispuesto a recibir unas disculpas es estar dispuesto a disculpar. Por supuesto, no significa eso volver a restablecer la relación de pareja. Obviamente. Una de las cosas que usualmente que nosotros le decimos a los pacientes es contacto cero. O sea, contacto cero. Con un abusador, contacto cero, Vladimir, porque eso es el poder que tiene el abusador en la psiquis del abusado. No tiene límites. Entonces, solamente escuchar el tono de la voz, solamente escuchar esos cambios químicos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, solo lo siente el abusado. Entonces uno dice contacto cero, no tengas ningún tipo de contacto, que se entiendan los abogados, y bueno, y ella debe y necesita, antes de pensar en tener una relación, debe sanar todas sus heridas para no tropezarse con una situación parecida. De nuevo, que es posible. Por cierto, aquí vi un escrito, Blanca, de Juan Benet, una nota de prensa con una declaración de Juan Benet, donde él dice: tengo todos los documentos del caso, son numerosos, contundentes y lamentables. ¿Algún comentario correcto? Sí, el señor Juan Benet tiene toda la información, todas las pruebas que tanta gente por las redes sociales me piden. Yo no tengo que demostrarle con pruebas a nadie más que a las personas que necesitan ver las pruebas. He compartido algunas en las redes sociales y aún así no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cómo te sientes tú con respecto al tratamiento que se le ha dado a esto en la opinión pública? Personas reconocidas que han salido en la defensa de Omar Vizquel. ¿Qué le dices tú a esas personas que han salido en defensa de Omar Vizquel sin escucharte, sin tener la oportunidad de preguntarte, de conocer el caso a profundidad, o aún conociendo lo que han salido a defenderlo? Siento profunda tristeza porque me doy cuenta de la poca sensibilidad que hay en nuestra sociedad hacia hechos reales como lo es la violencia de la cual hemos hablado en repetidas ocasiones. Y quisiera que ellos se pusieran a pensar que si son hombres que vienen de madres, que son mujeres, si son hombres que tienen hijas, que sus hijas son mujeres, y que hay personas que no hablan. Y yo estoy hablando hoy y lo estoy haciendo público, pero no soy yo el caso más común. La mayoría de las personas, como lo explicó la doctora Esquel y como lo hice yo también por muchos años, callan. Y ese es el dolor más grande que yo siento, que esas personas no están siendo validadas, especialmente cuando la figura es tan importante y están viendo cómo si personas como yo hablan, son juzgadas y son sentenciadas.
El psicólogo e influencer Alberto Barradas, conocido popularmente como Psicovivir, también hizo algunos comentarios que yo me imagino tú habrás visto, ¿no? Sobre el caso. Él decía, entre otras cosas por acá, él decía, García carece de las características de una mujer maltratada y el ex Grande Liga de los elementos que caracterizan a un hombre maltratador. Consideró además que tú necesitas de un asesor legal para evitar que dé más declaraciones sobre el tema. Dice, no sé si la señora fue maltratada o no. Eso tiene que ser llevado objetivamente por una investigación seria. Ahora bien, algún abogado podría quitar el teléfono, le haría un gran favor. Si quería demostrar maltrato o parecer maltratada, pues definitivamente así no lo logrará, manifestó este profesional, pues, llamado Alberto Barradas. Yo no hago ningún juicio sobre lo que ha dicho, simplemente te pido tu opinión. Y también a la doctora. Yo siento que ese señor dio su opinión basado en un video. Yo lo invitaría a que hubiese caminado en mis zapatos y hubiese experimentado un día de violencia física, no necesariamente todas las demás que yo experimenté, verbal, psicológica, emocional y hasta económica. Y por otro lado, es muy difícil escuchar la opinión de un experto cuando no conoce al agresor, decir que no aparenta ser un agresor. Me sorprende mucho que este experto diga que un agresor no parece agresor. No sé qué más decir al respecto. De la opinión, esa opinión, se la respeto. Y por otro lado, sí me gustaría aclarar algo. En ningún momento yo me he querido parar ante una cámara llorando, ni con golpes. A menos que las personas te vean en un ataúd, no van a saber que tú fuiste violentada hasta ese punto. Los golpes físicos sanan, los morados también. Cualquier agresión física se cura. Pero yo les invito a esas personas a pensar en lo que significa a nivel emocional y mental para una persona que ha sido abusada, tener que trabajar eso por muchísimo tiempo, quizás por toda su vida. ¿Qué dice la doctora Vizquel? La doctora Aikel Machado. No, mira, Vladimir, me parece, o sea, me parece machista el comentario del señor Barradas, me parece machista y de insensible. Y ese es un gran problema que tienen las víctimas, que es la insensibilidad con la que se les trata, ¿sabes? Entonces por eso la víctima calla y no quiere hablar y no lo quiere contar, por miedo a que no le crean. Todo tipo de víctimas, los que son víctimas de abuso sexual, como te digo, y los que son víctimas de abuso físico. Si no te lo quieren contar, porque no me van a creer, porque qué van a decir de mí, porque van a decir que porque yo lo aguanto, porque no me van a entender las circunstancias en las que yo sigo acá, en este lugar, o porque es mi culpa. Muchas de las víctimas creen que son agredidas por su propia culpa. Entonces, claro, lo interesante del caso de Blanca es que ella es a propósito de un caso, ¿sabes? Ella la tienes tú ahorita como un periodista, tengo la posibilidad yo de estar al lado de ella y yo no lo busqué porque ella fue la que me contactó. Pero ella es la representación de un montón de mujeres que ya están muertas, que no se van a poder defender ya, y de otro montón que no lo ha contado. Entonces, que yo me porte insensible frente a eso, si yo no fuera la psiquiatra de Blanca, me puedo abstener, creo yo, que queda mejor que un profesional de la salud mental se abstenga de opinar, porque no la conoce. Yo no he hablado en ningún momento del esposo de ella. Yo hablo de ella, de la experiencia de ella, de lo que hablamos con ella, de cómo se siente, de si durmió, si comió, si se bañó, si salió a la calle o no, si jugó o no con la persona. O sea, ¿sabes? Ese es mi rol. Y no estoy hablando de él ni si lo que él dice es mentira o es verdad. Pero fíjate, si yo no me voy a creer a una víctima, yo no hablo. Fíjate lo que él dice al final de una publicación que hizo.
Él dice, solidaridad automática con alguno de ellos, ni de broma, dice. Ella parece vengativa, resentida y pendiente de plata, y él parece bastante bravo, irritable y con forzada caballerosidad. Allí hay muchas más cosas de lo que ellos evidencian. Sugerencia, que alguien les quite los teléfonos a ambos. O sea que él no, o sea, Vladimir, fíjate, solidaridad con alguno de los dos, ni de vaina. Y resulta que el mundo, para que salvemos el mundo, necesitamos empatía, compasión y solidaridad. Y si no voy a salvar el mundo, al menos salvo al espacio que yo puedo tocar. Entonces, ¿cómo no eres tú solidario con este tipo de causa? Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Claro, pero si yo cuido mi reputación, si yo estoy cuidando mi reputación, si yo no quiero incidir sobre, no sé, sobre mis seguidores, en fin, entonces yo ni de vaina no me meto, porque como tiene poder uno y la otra no la conozco y no sé si lo que quiere es plata, está resentida. ¿Y quién no va a estar bravo? Después que te engañaron emocionalmente, que te estafaron emocionalmente. Claro que tengo que estar resentida, brava, resentida, frustrada, molesta, y lo estamos trabajando. Eso lo estamos trabajando. Así es. Bueno, fíjate, hay un tema ya que es de tratamiento, quizás ya en terapias de pareja, el que ella asuma, por ejemplo, como víctima su parte, como víctima que se siente de una agresión, y a él le tendría que asumir la suya. Ya es un tema de parte de terapia, de cosas un poco más allá, que es para profesionales, que no es mi caso, no puedo opinar en el fondo de esto, ¿no? Pero sí me gustaría saber, ya como para ir cerrando el programa, antes de que ambas hagan una reflexión final, desde el punto de vista jurídico, ¿en qué etapa se encuentra el divorcio al día de hoy, Blanca García Vizquel? ¿Qué falta para que se concrete la separación definitiva entre ustedes? Nosotros tenemos que ir a corte pronto. No se ha llegado absolutamente a ningún acuerdo. Mi abogado no ha recibido ningún tipo de respuesta de parte del abogado del señor Vizquel. Estamos esperando para ir a la corte. Mi objetivo, ir a la corte, porque yo no tengo absolutamente nada que temer ni que esconder, y yo lo único que pido en mi divorcio es lo que me toca justamente por ley, ni más ni menos. Ajá. También, con todas las denuncias que hay, aparte de la demanda de divorcio, ¿tú piensas entablar también una demanda por daños o eso no está planteado? Eso me abstengo de responderlo por ahora. Ok. Bueno, es que ya cerrando una reflexión sobre este punto, sobre este caso, pues, ¿qué nos dice sobre este caso? Recomendaciones, en fin. Bueno, la verdad es que lo que yo le puedo recomendar a los que son víctimas de violencia doméstica es que siempre tengan un plan, que tengan un plan en su casa, que establezcan algunos puentes donde ellos puedan buscar ayuda en el momento en el que sientan que su vida corre peligro, que tengan doble cartera, que guarden una cartera para que puedan salir corriendo con algunos documentos. Tú sabes que siempre hay la manipulación, incluso los documentos. Te voy a botar el pasaporte, te voy a romper los papeles, no te vas a llevar tu título, no te vas a llevar nada. Entonces, bueno, las mujeres víctimas de violencia tengan ese plan siempre, un plan de salir de la casa y tener alertado a alguna persona, un vecino, una mejor amiga. No se callen, cuéntenlo, tengan testigos, reúnan evidencia y tengan testigos de lo que están viviendo. Porque el agresor, por lo general, Vladimir, no reconoce que es su culpa y casi siempre opina que todo lo que hace es por tu culpa. Por culpa de tu mamá, por tu propia culpa, fue por ti, yo me violento, es porque tú me haces perder la paciencia. Si tú no fueras así, yo no perdiera la paciencia. Nunca me había pasado, solo me pasa contigo. Entonces, una pregunta personal, si me lo permite. ¿Tú has pasado por un caso así? ¿Has sido víctima de alguna forma de violencia? Sí. Porque veo que hablas con mucha vehemencia, entonces pienso que tienes conocimiento de causa, ¿no? Mira, estábamos reunidos el fin de semana en mi casa y estaba mi hermana, mi mamá, una de mis mejores amigas y yo. Y el novio de mi mejor amiga pregunta,
Bueno, yo quiero saber si esa estadística que tú dices, Aiskel, es verdad. Aquí somos 4 mujeres, ustedes son 4 mujeres. Yo quiero que me digan aquí de las 4 mujeres, ¿quién de ustedes ha sufrido violencia doméstica? Porque me parece demasiado que 3 de cada 4 mujeres en el mundo sufra violencia doméstica. Mi hermana dijo yo dije yo, mi mejor amiga dijo yo, y mi mamá fue la única que dijo que ella nunca había sido víctima de violencia doméstica. O sea que de 4 mujeres, 3 de acá en mi casa habíamos sido víctimas de violencia doméstica. Y yo tengo 2 hijas, Vladimir, 2 hermosas hijas. Y yo, si puedo contribuir con el mundo y contribuir con la salud mental de mi comunidad, a mí sí me interesa. Este caso me lo tomo personal. Fíjate, ya antes de dar la palabra a Blanca para cerrar un poco, la violencia en el hogar contra hombres. ¿Has conocido casos? ¿Tú has tratado a hombres maltratados por su mujer? No han sido como la razón de la consulta. No, he tratado casos de mujeres agresivas, de mujeres que agreden físicamente al hombre. Por supuesto, nunca han puesto en peligro la vida del hombre por sus agresiones, ¿ok? Pero sí ha mermado emocionalmente la salud mental de ese hombre. Sí los he conocido, pero a ver, de cada 10 individuos a los que se les ejerce violencia, 7 son mujeres y 3 son hombres. O sea, la proporción de la violencia sobre la mujer es demasiado alta, correcto. Pero sí hay casos, y bueno, Lorena Bobbitt, bueno, ¿sabes? O sea, hay casos íconos de Dios que nos libre de algo han sido así. mujeres violentas. ¿Ah? Dios nos libre de algo así. Dios nos libre. Exacto. Y de estar poseída por su espíritu también. Dios nos libre. Dios nos libre. Blanca, algo que quieras decir que no hayas dicho, que yo no te haya preguntado, este es el momento para hacerlo. Sí, bueno, yo para finalizar quiero agradecerle a todas esas personas que me han escrito y me han contado, han compartido su historia conmigo. Yo aprecio mucho y siento mucho de corazón que estén caminando ese camino, pero quiero aprovechar también para decirles que sigan los consejos de la doctora Esquel, que no traten de razonar con tu abusador, porque tu abusador no entiende de razón. Ellos tienen un problema, asúmelo, asume tu responsabilidad. Quítate el papel de víctima y toma el control. Tomar el control es ser proactivo hacia lo que te va a llevar a tu camino de sanación y a una mejor vida. Mírate en mi espejo y entiende que no importa el tamaño que tú pienses que tenga el abusador enfrente de ti. Tú tienes que sentirte que vales la pena y que sí vale la pena vivir y que tú puedes hacerlo. Infórmate, documéntate, prepárate y sigue adelante porque se puede vivir una vida libre de abusos. Bueno, les agradezco mucho a ambas, a la doctora Esquel Machado, a Blanca García de Vizquel, y quiero reiterar lo que dije al comienzo. Le ofrezco a Omar Vizquel, si él quiere, la posibilidad de ejercer su derecho, pues a dar su versión de lo que ha venido planteando su esposa. De verdad, primero porque es mi responsabilidad como periodista, y segundo porque es lo justo. O sea, tiene también derecho a dar su versión si quiere darla. Si la estrategia de los abogados es que no hable, si él decide no hacerlo, si no quiere seguir ventilando esto públicamente, también es su pleno derecho a hacerlo. Nosotros simplemente mostramos la versión que nos ha dado la señora Blanca García Vizquel y ofrecemos la oportunidad de que él pueda también hacer lo mismo, ¿verdad? Esto no implica, digamos, que uno frente al tema de la violencia sea imparcial, no se trata de ser imparcial, solo que en este caso pues hay una pareja y hay un proceso en marcha y hablarán los tribunales, hablarán quienes son las personas directamente vinculadas a este asunto. Simplemente nosotros presentamos esta versión y cada quien que al final saque sus conclusiones, pero lo fundamental de todo esto es que esto se resuelva de una forma tal que en el caso tuyo, Blanca, puedas seguir tu vida adelante y puedas superar la situación que has contado y puedas digamos, bueno, centrarte en tus objetivos ya de vida como ser humano y como mujer. Y bueno, a ti te agradezco mucho, Aiskel, que hayas
permitido esta conversación, porque es un terreno un poco para uno periodista fangoso ese de meterse en lo que es una relación entre un doctor y su paciente, ¿no? Un médico y su paciente. Eso no es una cosa sencilla. Entonces, bueno, hemos estado ahí como tocando el borde, hablando en términos futbolísticos, ahí en la raya de cálculo. Hemos estado un poco, pero creo que ha sido necesario. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Gracias, siempre, siempre a la orden. Un besote. Gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Vladimir a la Carta y todos nuestros programas, así que de nuestro canal de YouTube, Vladimir Villegas TV, también en nuestras redes sociales, en el Twitter, Vladi Piso Villegas P, también Vladi a la Carta, y en el Instagram, Vladimir Villegas P, y en nuestro Facebook, Vladimir Villegas-periodista. Será entonces hasta la próxima y hasta aquí este programa especial de Vladimir a la Carta. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito, de Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para tu vehículo. De Trajes Loaiza, elegancia, comodidad y siempre la moda. Por Binario Internacional, asesoría de comunicaciones y gestión de redes sociales. Binario Internacional, hazte notar. Y de Calzados Ingleses, sabes que te pertenece.